incremente su imaginación, potencie su creatividad, desarrolle negociaciones exitosas, alcance acuerdos beneficiosos y productivos, construya una cobranza efectiva, conozca el arte de negociar en las cobranzas. Empresario, investigador, escritor, articulista, profesor universitario, conferencista y reconocido experto latinoamericano en cobranzas y negociación. Sus presentaciones basadas en las más novedosas herramientas pedagógicas activan la pasión del público, convirtiendo sus cursos y seminarios en verdaderos espacios para el aprendizaje, la reflexión, el análisis, la diversión, el crecimiento personal y profesional. Cuenta con más de 22 años de experiencia en el dinámico mundo de las cobranzas. En su larga trayectoria profesional, ocupó importantes cargos en reconocidas multinacionales. Dentro de sus más significativos logros en el mundo empresarial, destacan la exitosa recuperación de cuentas incobrables valoradas en cientos de millones de dólares en empresas como HP Financial Service y la agencia internacional de noticias española EFE. En la actualidad dirige la firma consultora internacional Rosas y Nash, organización dedicada al estudio y desarrollo de nuevas investigaciones para la cobranza. Es creador de The Accounts Receivables Program y el paradigma de la cobranza moderna. Considerado por la crítica especializada como uno de los más importantes expertos de cobranzas de habla hispana. Autor de renombrados seminarios y diplomados. Autor de reconocidas conferencias. Autor de famosos libros. A través de sus presentaciones, Rosas González transporta al público a vivir una experiencia única, transformadora y sin igual, por medio de los más novedosos simuladores virtuales en cobranzas y negociación, logrando que los asistentes aprendan en tiempo real el uso de los recursos, las técnicas y las estrategias más avanzadas en el campo de la cobranza moderna. Sus obras y aportes académicos representan importantes referencias bibliográficas en varios países. Sus conferencias y seminarios han contribuido en la formación y capacitación de más de 15.000 ejecutivos a lo largo y ancho de América Latina en grandes empresas. Sus habituales entrevistas en prestigiosas revistas y diarios de circulación nacional lo convierten en una importante referencia para el sector empresarial venezolano y latinoamericano. Es invitado permanente a reconocidos programas de radio y televisión. Bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Gracias, en nuestro muy programa. amable, bienvenido. Bienvenido, Enrique, un placer tenerte con nosotros en el Esther, programa. muchísimas gracias. ¿Y cómo cobro en estos tiempos de crisis? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Así que será una entrevista interesante, Enrique. Bienvenido una vez más a Ciudad Guayana. Buenos días, Javier, muchísimas gracias. Ustedes lo conocen, Enrique Rosas González es el creador del paradigma de la cobranza moderna. Él es autor de algunas publicaciones bien reconocidas en Venezuela, como Cóbrelo Usted Mismo. Licenciado en el área de las relaciones internacionales con estudios de posgrado en Derecho y Política Internacional de la Universidad Central de Venezuela. Comercio Exterior, Instituto de Comercio Internacional, Negociación, Programa de Negociación de la Universidad de Harvard, experto en temas de negociación y cobranza. Licenciado, bienvenido, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Bienvenido, Enrique Rosas González. Hola, Enrique. Qué bueno conversar contigo. Señoras y señores, con ustedes, Enrique Rosas González. Enrique, qué gusto, Chico. Nos faltan los aplausos, caray. Qué orgullo tenerte, caray. Si pudieran aplaudir todos los que estamos por aquí, que vamos como 70, qué padre tenerte, Enrique, qué orgullo. Gracias. Somos un grupo de especialistas en México que nos unimos para traer temas de interés a las empresas, a las entidades que requieren información útil más después de lo que vivimos ante los escenarios de pandemia. Entonces, haremos como panelistas el licenciado Eduardo Ku, que es el director general de ACIC. Estará también el ingeniero Leonel Flores, que es el director general de Inoxico. Tu servidora Margarita Chávez, de la empresa Chávez Alvear Consultores. Y
Algo que de veras por azar nos llevó contigo, que estamos de verdad tan contentos, son tus clientes. O sea, lo que opinan tus clientes en México, algo que nos llamó la atención es la forma que tú vas conduciendo al momento de hacer una labor ante un escenario de salud, de gobierno, de recuperación, de cobranza, de recuperación de cartera. Desde luego, la proyección y la relación a nivel internacional que pueden tener al momento de estar en tus cursos. Entonces, Steren, Bodesa, Petrocel, Banco Azteca, son lo que nos manifestaron, porque independientemente que hay ahora muchos cursos, muchas personalidades que pueden contribuir y enriquecer a su labor cotidiana, algo encontraron en ti diferente y la verdad te agradecemos que tuvieras unos minutos para estar con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Margarita, gracias por tus palabras. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a Leonel, a Eduardo, a ti también, Margarita, por esta invitación. Es un honor, es un inmenso placer poder compartir este espacio con ustedes y con la audiencia. Que sabemos pues están interesados en llevarse alguna información que pueda ayudarles en ese quehacer cotidiano. Mira, si te parece, vamos a hacer algunas preguntas cada uno de nosotros y tú te puedes acompañar de las láminas que consideres que pueden ser de utilidad, el tiempo que tú lo consideres. Y quedan abiertos los micrófonos también. Bueno, en el chat pueden, sería más fácil que nos dieran sus preguntas los que están acompañándonos el día de hoy, esta tarde. Y en algún momento, si quieren el micrófono, también lo pudiéramos abrir. Vamos a empezar con, ¿cómo tú consideras, Enrique, que ha evolucionado el campo de la negociación y cuáles son las implicaciones en el mundo de la cobranza? Bueno, Margarita, planteas un tema de interés porque precisamente en este momento vivimos a nivel mundial escenarios bélicos, escenarios no deseados donde precisamente está presente la negociación, están presentes recursos de negociación. Y es bueno comentar a la audiencia, a ustedes, equipo, que la negociación ha existido desde los inicios de la humanidad. Pero por primera vez comienza a estudiarse desde las academias a partir del año de 1919, con el término de la Primera Guerra Mundial. Ahí, a partir del 19, se crea en Reino Unido la cátedra, una cátedra en Relaciones Internacionales conocida como Cátedra Woodrow Wilson, y desde ahí comenzó a estudiarse la negociación. Queremos decir con esto, equipo, que antes del término de la Primera Guerra Mundial, la negociación, esa negociación que conocemos, se estudiaba desde distintas disciplinas científicas, desde la historia universal, desde la historia militar, desde el comercio, el derecho internacional. Todas estas disciplinas aportaban insumos para una mejor comprensión de la negociación. Entonces aquí tenemos un primer elemento de que estamos equipos frente a una disciplina novísima, muy nueva. De hecho, uno de los primeros tratados en esta materia se publica en el año de 1945, escrito por Thomas Schelling, The Strategy of Conflict, la estrategia del conflicto. Es la célebre obra de Thomas Schelling. Entonces esto es interesante, equipo, porque estamos frente a una disciplina muy nueva, donde todavía hay mucho por hacer. Y en este sentido, equipo, me van a permitir compartir pantalla, fundamentalmente para quienes nos sigan, para que tengan un mejor apoyo visual de lo que vamos a conversar en este momento. Si ustedes me lo permiten, voy a compartir pantalla. No sé si logran ya ver lo que en este momento tengo en pantalla, ¿no? Se ve, muy bien se ve. Perfecto, excelente. Entonces, bueno, aquí vemos los primeros recursos de negociación que comienzan a estudiarse desde el año 1919. Recursos de negociación que están presentes
en todos los campos de la actividad social. Margarita, Eduardo, Leonel, equipo, están presentes, reitero, en todos los campos de la actividad social, cuando vendemos, cuando conversamos con la familia, e incluso en el ámbito militar, estos mismos recursos están presentes. Son recursos del cual debemos relacionarnos a diario. Vemos que a partir del 19 comienzan a estudiarse una serie de recursos como la cooperación, compensación, bien común, armonía natural de intereses, mutuo beneficio. Y estos recursos van a dar origen a lo que hoy entendemos y podemos conocer como la cobranza suave, una cobranza que genera un esquema de negociación suma variable. Bueno, vemos otros recursos de negociación que se generan a partir del, o que comienzan a estudiarse a partir de 1945, promovidos precisamente por el realismo empírico normativo, y vemos conceptos de interés como la presión, disuasión, persuasión, y vemos que todos estos conceptos de negociación nacen en el campo de la política internacional. Aquí vemos uno en especial que ha estado muy de moda en estos días, como es la disuasión. La disuasión ha sido un concepto muy de moda en estos tiempos, pero es necesario aprender a diferenciar lo que es disuasión de persuasión. Y eso es una de las cosas que buscamos siempre, Margarita, a la hora de formar y capacitar a los equipos, porque necesitamos que ese gestor, bien esté vía telefónica o de manera presencial, use de manera correcta los distintos recursos existentes en el campo de la negociación. Vemos pues recursos como la promesa, contrajustificación, el uso de la fuerza en caso de ser necesario. Claro, aquí van a haber recursos que no se aplican obviamente a la cobranza, pero sí están presentes en este vasto portafolio. Vemos en el año 52 comienza a presentarse un enfoque predictivo, un enfoque que 70 años después, hoy está más vigente que nunca con la inteligencia artificial. Vemos pues que comienzan a diseñarse opciones a través de la cuantificación de variables y las probabilidades matemáticas. 1971, atención, esto es importante comentar, equipo. Aquí encontramos el basamento del modelo de negociación de Harvard. Un modelo enriquecedor. Tuve el inmenso placer, Margarita, de tener como profesor a William Ury, de quien aprendimos muchísimo. Pero vemos aquí que desde 1971 a la fecha, 2022, bueno, han pasado muchos años. Y este modelo ganar-ganar, que seguramente los presentes los deben conocer muy bien, se sigue vendiendo, como decimos en estos lares, como pan caliente. Pero lo bueno de destacar es que, bueno, son recursos muy valiosos, poderosos, pero no son los únicos. Y hay recursos mucho más avanzados que pueden ayudarnos, sin duda alguna, a construir escenarios de entendimiento. Pero ¿qué pasa si no tenemos acceso a ese portafolio? Si no tenemos un manejo adecuado de esas herramientas, pudiéramos lamentablemente no prestar el mejor servicio. Pudiéramos eventualmente, frente a un caso difícil y complejo, no lograr esa recuperación esmerada. Vemos pues como en este portafolio ganar-ganar ya comienza a trabajarse un recurso de negociación diferente, como la atención de los elementos o valores que subyacen en la conducta del individuo. Por eso se presta atención al problema de fondo, las posiciones que asumen las partes en una negociación, intereses, necesidades, criterios. Seguimos avanzando y vemos pues, vemos que en el año 82, la década de los 80, se comienza a presentar un nuevo tipo de cobranza, la cobranza neodura. Aquí se atiende otro tipo de recursos como la consideración de beneficios absolutos y relativos, prioridades, capacidades, intenciones de las partes. Seguimos avanzando en el tiempo. Finales de los 80, con la teoría crítica comenzamos a valorar el uso del conocimiento científico, la experiencia, la realidad, y aquí comienza a trabajarse la neurocobranza. Constructivismo, aquí comenzamos a darle un enfoque más analítico, más cualitativo que cuantitativo a la cobranza. Y finalmente la interdependencia compleja, desde 2006 con los aportes de Lax y Sevenius, se comienza a trabajar un modelo interesante de negociación conocido como negociaciones tridimensionales. Y esto es un portafolio muy vasto que requiere de tiempo,
pero que sin duda alguna su comprensión, su manejo aporta grandes oportunidades a las empresas a la hora de disminuir ese tiempo de espera, porque sabemos pues que la cobranza como proceso administrativo surge con el otorgamiento del crédito, pero es de nuestro interés que ese dinero retorne en los tiempos establecidos. Y aquí me remonto brevemente, Margarita, Eduardo, Leonel, equipo, a las enseñanzas también de Michael Porter, director de estrategia de la Universidad de Harvard. ¿Qué nos enseña Michael Porter? Que la estrategia de una organización, la estrategia de un departamento, tiene que ser la rentabilidad superior, no crecimiento. Atención, crecer es fácil. Yo puedo abrir oficinas, contratar más personal, mejorar mis equipos de cobranza, incorporar nueva tecnología, puedo crecer, eso es fácil. Pero el objetivo de un verdadero departamento de cobranza, al igual que el de toda organización, es la rentabilidad superior. ¿Qué significa entonces la rentabilidad dentro de un departamento de cobranza? Bueno, que yo necesito, por sobre todos los medios, garantizar que el dinero que se genera como consecuencia de una venta retorne en los lapsos establecidos. Al menos que mi modelo de negocio sea la intermediación financiera y que obviamente con las comisiones, los intereses de mora y financiamiento, para mí sea de interés, obviamente, que estos intereses se generen de manera consuetudinaria. Muy bien. Oye, gracias que nos traes todos estos factores históricos. De verdad, gracias y nos ubicas perfecto. Algo que me llama la atención de esta lámina justo es la cobranza neodura. Perdóname, o sea, fíjate, existía desde el 82 y es la primera vez que yo lo escucho. A ver, platícanos, ¿y esto sigue vigente? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué pretende ese tipo de gestión? Lo que sí es nuevo es la definición. La definición neoduro se la brindamos, se la otorgamos nosotros, atención. Pero lo que sí ha existido es esta corriente neorrealista, que es una corriente que viene a potenciar la visión realista en el mundo de las relaciones internacionales y claramente en el mundo de la negociación. Pero bueno, cuando hablamos de cobranza neodura tenemos que hablar de importantes autores como Kenneth Walsh, Robert Gilpin, pero básicamente, como vimos en la lámina anterior, la cobranza neodura busca prestar atención al estudio de beneficios absolutos y relativos, prioridades, capacidades e intenciones de las partes. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros definir la cobranza neodura como un proceso de afectación de desenlace? Yo necesito de alguna manera tener control de la negociación, poder influir de manera asertiva en el deudor, en ese cliente, pero para ello necesito entonces aprender a identificar las intenciones del deudor y utilizar un argumento que sea mucho más persuasivo y que me permita también, en consecuencia, lograr modificar las prioridades del deudor. Final, ¿qué es lo que lleva a una persona, Margarita, Eduardo, Leonel, a tomar la decisión hoy, en este instante? Bueno, mira, con los recursos que tengo, voy a pagar primero estas facturas antes que otras cosas. ¿Qué es lo que lleva a una persona, qué es lo que lleva a una organización a priorizar sus obligaciones y compromisos? Bueno, esa misma pregunta se la formula esta escuela de pensamiento y nosotros obviamente intentamos extrapolar estas nociones al mundo de la cobranza para brindarle a los gestores herramientas que le ayuden a cambiar prioridades. ¿Puedo yo cambiar las prioridades de Margarita? Sí, sí se pueden cambiar, siempre y cuando yo logre afectar la realidad de Margarita. Y esto es interesante porque en la negociación todas las partes tienen puntos de retiro. ¿Qué son los puntos de retiro, equipo? Son los límites que establecen las partes. Están la mínima aspiración y la máxima aspiración. Estos puntos de retiro lo vemos con claridad en un proceso de compra y venta. Por ejemplo, Eduardo desea vender una propiedad, tiene un precio base o un precio mínimo, que es su punto de retiro. Él sabe que por menos de eso no lo va a vender, pero también tiene una máxima aspiración. Bueno, yo desearía vender mi propiedad al mejor precio posible. Ese otro punto es su máxima aspiración. Pero así como nosotros como cobradores tenemos puntos de retiro, adivinen que la contraparte también los tiene. Pero lamentablemente, producto de los desafíos en los temas de preparación, no logramos una preparación adecuada, una preparación idónea y perdemos mucha información. Y en negociación, la información es poder. En la medida en que yo logre cambiar la realidad de Margarita, los intereses de Margarita pueden moverse
hacia zonas de mayor conveniencia para una de las partes. Por eso es que es una gestión neodura, porque recoge los postulados del realismo y buscan de alguna manera también seguir fomentando esos escenarios suma cero. Los escenarios suma cero, recuerden, son escenarios que se establecen donde una de las partes busca maximizar beneficios en detrimento de la contraparte. Yo trataré de ganar la negociación. Aquí existe de alguna manera cooperación, pero no es tan prioritaria, porque cuando yo busco de alguna manera cambiar los intereses, la realidad de la contraparte por medio del uso de estrategias de confusión, de alguna manera estoy fomentando este tipo de escenarios suma cero, escenarios unilaterales. Qué puntos tan lógicos y nos parecieran a lo mejor, bueno, nos parecieran lógicos, pero ya cuando estás en un momento de crisis, de tensión, ante la falta de pago, no nos ubicamos en la realidad del otro. Entonces, gracias por hacernos ver también este tipo de situaciones y que podemos profundizar, pero yo me gustaría ya darle la palabra a mi colega, el licenciado Eduardo Q, para que se siga con otras preguntas que pudieran ser también de enriquecedoras, que nos dieras tu opinión. Adelante, Eduardo. Traes apagado tu micrófono. Perdón. Enrique, es un honor poder estar aquí, platicando, escuchando. Tienes un problema de señal. Sí, hay un poco, está con ruido tu señal. ¿Ya? Ahí está mejor. Ok. La cobranza, hablamos de la cobranza moderna, es una parte de las finanzas en cualquier organización. Es un área de administración en donde en la América Latina es característico que el recurso humano es un elemento que está demasiado demeritado, devaluado en esta importante actividad. Y lo que estás mencionando es sumamente relevante para poder atender precisamente el mantener la rentabilidad del negocio, que es bien responsabilidad del área de recuperos. En la administración moderna, el principal enfoque de su diseño es que permita una mejor adaptación a los cambios. Y a través de los años, desde que se generó la administración moderna, han venido tendencias de administración que han estado probando ideologías que han ido enriqueciendo la forma de negociar, de administrar y de generar utilidad en el negocio de hoy. Como lo fue iniciando la reingeniería de las organizaciones, la calidad total, el outsourcing, el empowerment, el benchmarking, el just in time, el coaching, el e-commerce y las 7 S de McKinsey, entre algunas otras, por mencionar las más importantes ideologías de administración moderna. Con ese objetivo de generar rentabilidad en la cobranza moderna, el paradigma de la cobranza moderna, ¿qué es? Y su vigencia a través de su publicación desde hace 22 años. Pareciera que hoy, por el tiempo transcurrido, fuera obsoleta. Sin embargo, no es así, y quisiera que nos orientaras a este respecto. Gracias, Eduardo. Bueno, interesante pregunta. Quería comentar, equipo, que una de las cosas que nosotros hicimos al momento de formular esta interesante tesis hace ya 22 años fue entender lo que un paradigma significaba. Y una de las primeras cosas que hicimos fue estudiar a uno de los grandes investigadores en esta materia,
Thomas Kuhn, autor del libro Estructuras de las Revoluciones Científicas. Y una de las cosas que Thomas Kuhn nos enseña es que un paradigma es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí con cierto grado de interdependencia. Son estructuras conceptuales, los paradigmas son estructuras conceptuales. Y lo interesante de la tesis de Thomas Kuhn, Eduardo, equipo, es que los paradigmas no desaparecen, sino se transforman. Pero cuando un nuevo paradigma surge, no significa que el anterior pierda vigencia, pierde validez, significa que el nuevo paradigma que se está construyendo comienza a enriquecerse con los conocimientos previos y los nuevos conocimientos que se generan en el entorno. Y esto es lo fabuloso de la tesis de, reitero, de Thomas Kuhn, en su libro La estructura de las revoluciones científicas. Ahora bien, dicho esto, ¿qué intentamos nosotros, para ser muy breve, equipo, cuando hace 22 años presentamos esta interesante tesis? Bueno, entender que gran parte de los problemas que se presentan a la hora de recuperar un impago, de cobrar una factura, de cobrar una deuda, son consecuencias en los desperfectos de los ciclos de negocio, que por cierto, lo vivimos hace poco. Hace poco todos fuimos testigos de una pandemia, de una situación que nos tomó por sorpresa, que incluso ningún analista en política de seguridad nacional logró prever la pandemia. Se nos presentó de manera sorpresiva y bueno, afectó a los mercados internacionales. Mira, y sabemos pues que muchos sectores se vieron golpeados de manera severa, empresas cerraron, empresas se vieron en la necesidad de bajar sus Santa Marías, muchas personas quedaron sin trabajo, sin empleo. Entonces vemos pues cómo constantemente a nivel organizacional, a nivel empresarial, en ese tejido empresarial, estamos expuestos a desperfectos, a irregularidades en los ciclos de negocio. Descontroles en los comportamientos de esos ciclos de negocio que afectan las operaciones de una organización. Entonces, básicamente el paradigma de la cobranza moderna trata de entender cómo esos desperfectos en los ciclos de negocio, producto de elementos externos y de elementos internos, afectan los procesos de recuperación de deuda. Cuando hablamos de procesos externos, Eduardo, Margarita, Leonel, a la audiencia, hablamos, bueno, de elementos políticos, sociales, económicos, ambientales que pueden afectar de manera inesperada a un país, a una economía, a una organización. Pero cuando hablamos de elementos a lo interno, ¿a qué nos hacemos referencia? A temas tan importantes como liderazgo. Un mal liderazgo en una organización puede generar un desperfecto en un ciclo de negocio. Puede generar un problema en una organización y temas de liderazgo, y eso se va a traducir tarde o temprano en una pérdida de ventas, contracción de sus flujos de caja y problemas a la hora de recuperar. Pero no solo es un tema de liderazgo, problemas de comunicación. Vemos frecuentemente cómo las empresas deben encarar problemas de comunicación, problemas también de manejo de conflictos, problemas en temas gestión del cambio. Vemos pues cómo también el tema de la pandemia generó nuevos temas y nos obligó a muchas personas a transitar nuevos caminos. Pero en ese proceso mucha gente se resistía a esos procesos de cambio y de transformación. Entonces, dentro de lo interno vemos también cómo hay temas también, oportunidades de mejora a nivel de trabajo en equipo. Encontramos con mucha frecuencia, Eduardo, cómo a veces las empresas no aprenden a trabajar de manera idónea en equipo, y eso tiene un nivel de incidencia en el éxito de las organizaciones. Entonces, estos elementos internos, externos, que de alguna manera terminan profundizando en los desperfectos en los ciclos de negocio, definitivamente hay que prestarles especial atención. Entonces, para concluir este tema y no ser tan extenso, porque sé que pudiera yo caer en lo teórico y es lo que menos deseo, una de las cosas que nos invita el paradigma de la cobranza moderna, atención, es a prestar especial atención a las variables, a los elementos que propician una venta, pero también a los elementos y variables que determinan y se expresan en esa venta, que son cosas diferentes. Lo que a mí me puede motivar
acercarme a negociar con Margarita puede ser muy diferente a lo que finalmente plasmemos en contrato. Entonces hay que ser muy cauteloso de estos elementos y esto pone al descubierto una gran brecha que ha existido desde siempre en las organizaciones, una brecha entre el departamento comercial y los departamentos administrativos y financieros, que lejos de subsanarse sigue presente. Y hoy más que nunca, Eduardo, Leonel, Margarita, equipo, tenemos que sumar esfuerzos para que esa brecha desaparezca definitivamente y ver al área comercial como un aliado, pero el área comercial también nos ve a nosotros como un aliado y toda la organización sea una pieza clave y fundamental que de manera engranada opere para la consecución de los objetivos. Y eso es lo que busca el paradigma de la cobranza moderna, pues poder tener una visual mucho más completa de cómo una organización opera y de los desafíos que sin duda alguna debe enfrentar a diario. Definitivamente de acuerdo en lo que mencionas, Enrique, el teorema que manejas, y si bien desde Fayol estructura en la administración el departamentalismo y cambiamos a un esquema de administración de flujos operativos, pareciera que la realidad que estamos viviendo sigue siendo departamentalista, en donde el área comercial vende y ya no le importa lo demás, el área financiera solo registra y no pasa nada, y el que tiene que estar tanto en la operación como en el registro, que es el área de recuperos, para poder mantener la rentabilidad o el retorno de la inversión, es el que queda volando o parado en una nube. En el concepto que manejas, hablas de la necesidad de diseñar propuestas diferenciadas en función de la realidad de cada cliente. Entiendo con esto, si es que estoy correcto, pues hacer el traje a la medida, porque cada entidad es diferente, así como las personas, aunque sean cuates, son diferentes, hablando del ser humano, ¿no? En esos términos, o en términos prácticos, ¿qué pasa si no lo hacemos de esta manera? ¿Y cuáles serían las implicaciones a la hora de cobrar y la afectación financiera para la organización? Mira, quiero equipo que presten atención porque lo que les voy a comentar sin duda alguna será de gran interés para ustedes. Ustedes seguramente ya conocen la tesis, la teoría del cerebro triuno, un cerebro que hoy podemos estudiar en distintas partes. El neocórtex, el cerebro medio límbico, también el cerebro reptiliano primitivo. Y es ese cerebro primitivo reptiliano el que se activa a la hora de tomar decisiones. Y es ese cerebro primitivo reptiliano que tiene como función primordial, Eduardo, Margarita, Leonel, equipo, garantizar la supervivencia del ser. Por eso es que los seres humanos somos por naturaleza egoístas. Por eso es que los seres humanos por naturaleza, después de 2000 años de nuestro Señor, seguimos generando sentimientos, los mismos sentimientos de hace 2000 años. Y eso en nada la raza humana ha cambiado. Habrán cambiado muchas cosas, pero seguimos odiando, seguimos siendo egoístas en los mismos términos que hace 2000 años. ¿Por qué? Porque el cerebro primitivo tiene como propósito fundamental que usted, amigo que me está viendo en este momento en pantalla, sobreviva, prevalezca. En consecuencia, sin que usted lo pida, su cerebro de manera instintiva, de manera natural, lo va a invitar a que usted actúe, promueva actos unilaterales. Es decir, que usted primero se enfoque en sus necesidades y en sus intereses. Y esto explica por qué los escenarios de negociación suma cero, esos escenarios donde una de las partes trata... Perdimos a Enrique, creo. A ver, esperemos unos segundos. Se quedó congelado. Vamos a esperarle unos segundos, estamos en vivo y este tipo de cosas siempre llegan a suceder. Suele suceder. Sí, más porque justo Enrique lo tenemos desde otro país conectado, ¿no? Pero creo, Margarita, que estamos viendo temas muy interesantes acerca de la cobranza
¿no? Allá está ahí está. Enrique por ahí, claro. El micrófono, Enrique. Estamos aquí. Voy a volver a compartir pantalla, equipo. Sí, Okay, te perdimos un instante, Enrique. Sí, disculpen, pero bueno, ¿saben cómo es el tema Parte de del las show. Sí. son el tema de las comunicaciones. A veces, bueno, nos generan estos momentos no agradables. Entonces, bueno, para precisar y no extenderme mucho, comentaba equipo que los seres humanos de manera natural promovemos actos unilaterales. No significa, atención, que no podamos cooperar. El ser humano sabe, y hoy más que nunca, que si genera vínculos de entendimiento, vínculos que propicien la comunicación, la escucha activa, será mucho más fácil disipar diferencias, disipar discrepancias y buscar puntos de encuentro. Lo que ocurre, y reitero, que el cerebro no está diseñado para que la cooperación fluya de manera natural. Entonces, dicho esto, ¿qué pasa cuando yo llamo a Eduardo, o yo llamo a Leonel, o yo llamo a Francisco, que en este momento está conectado, o Carlos José, que también está conectado en este momento, y él está angustiado porque no sabe cómo resolver el pago de su deuda? Él está preocupado y yo lo llamo para presionarlo, para recordarle el monto de su factura, los días de atraso. ¿Realmente esa acción generará un buen resultado? Lamento decirle, equipo, que no. Y no significa que la gestión preventiva no sea buena, es buena en su debido momento. Pero cuando una persona está sumergida en problemas, es decir, cuando estamos manejando un caso difícil y complejo, lo que la persona espera es una solución. Es como quien va a la clínica, al hospital, está afligido por una enfermedad, va con el doctor. ¿Qué espera el paciente? Que el doctor, después del diagnóstico, le diga, Enrique, no te preocupes, tu caso tiene solución, te vas a curar y lo vamos a hacer de esta manera. Eso es lo que el paciente espera. El paciente no espera que el doctor simplemente le diga, bueno, mira, ¿y qué piensas hacer con esta enfermedad? ¿Y cómo la vas a resolver? No, yo estoy con usted para que precisamente me ayude a resolver esta situación, porque usted es el experto, usted es el especialista. Y eso es en lo que debe convertirse un verdadero consultor, especialista en gestión de recobros, en cobranzas. Una persona con la capacidad de aprender a brindar soluciones. Pero ¿qué pasa, Margarita? Si en ese proceso de negociación yo no te brindo una solución, automáticamente, sin darme cuenta, promuevo en ti actos unilaterales. ¿Por qué? Porque lo que hago es promover el individualismo. Porque tú piensas de manera automática, bueno, si Enrique no piensa en mí, yo no tengo por qué pensar en él. Si Enrique no me asiste, yo no tengo por qué asistirlo. Si Enrique no me ayuda, yo no tengo por qué ayudarle. Y lejos de generar caminos de entendimiento, lo que hacemos es entorpecer las cosas. Entonces es claro que en estos momentos, Eduardo, en respuesta a tu pregunta, aprendamos a conectarnos con la realidad de los clientes, identificamos sus necesidades, sus intereses y presentemos soluciones personalizadas que conecten con la realidad de cada cliente. Porque es el único camino que nos va a permitir entonces en ese momento de generar soluciones que podamos construir de manera rápida acuerdos beneficiosos para las partes. Totalmente, totalmente. El poder presentarse con el cliente como una persona que le viene a apoyar, a mantener una estabilidad de negocio, porque esa es totalmente importante que así lo perciba el cliente, porque también existe la percepción de que pues cuando la empresa me vende me da un bien y a la hora que tengo que pagar y le llaman, sientan que le van a quitar algo. Y no es una cuestión de quitar, sino es el complementar un proceso, el cumplir con un esquema de negocio, con una reciprocidad, el intercambio de bienes. En función de esto, hay otras preguntas de interés que queremos realizarte y para esto le cedo la palabra al ingeniero Leonel Flores para que continúe con esta charla contigo.
Gracias, Eduardo. Enrique, muchas gracias por estar aquí. De verdad, creo que estamos tocando un tema súper interesante. En algún momento yo tomé un curso de negociación y solución de conflictos y sinceramente lo vi más aplicado a la gerencia, a la gente que manejaba más que a la parte de cobranza. Y esto que estás haciendo ahora con nosotros es sumamente interesante, ¿verdad? Muchas gracias. Yo, precisamente del tema que estás tocando y de lo que estabas hablando de la pandemia, yo creo que ahorita lo que sucedió con la pandemia nos puso en la realidad de lo que está sucediendo con nuestros clientes, ¿no? Es decir, muchas empresas dejaron de pagar, no solo se atrasaron, algunas se están yendo a la quiebra, bueno, se fueron a la quiebra, vimos el número de empresas que han sufrido durante toda esta pandemia y es impresionante, no solamente hablando de México, sino de toda América Latina. Esto que tú mencionas, ¿crees que las empresas de recobro, todas las empresas que hacen cobranza, han adoptado esta estrategia a la realidad actual de las empresas? Bueno, esto es interesante, Eduardo, perdón, Leonel, porque si algo me he encontrado cuando hemos capacitado es mucha resistencia al cambio. Porque lo hemos dicho y hoy lo repetimos nuevamente, cobrar en el sector telecomunicaciones no es igual a cobrar en el sector gobierno. Cobrar en el sector salud no es igual a cobrar en el sector financiero. Cobrar en el sector retail no es igual a cobrar, bueno, en otro sector del mercado. Es decir, cada sector del mercado responde a variables, elementos muy particulares que lo definen como tal. Y el especialista tiene que aprender a ajustar esas estrategias, esas técnicas al sector donde él se está desenvolviendo, como primer aspecto. Ahora bien, sin duda alguna, Leonel, ha habido una comprensión, una apertura de estos temas, y yo creo que todos los sectores se han visto de alguna manera permeados por este principio. Es necesario comenzar a diseñar soluciones diferenciadas, soluciones personalizadas. Necesitamos presentar soluciones que conecten con la realidad de los clientes, pero cuando nos encontramos con sectores financieros, que manejan grandes volúmenes, seguramente debe suceder lo mismo, Margarita, con el sector de seguros. Cuando se manejan importantes volúmenes de carteras, la tarea no es tan sencilla. Y muchos directores, muchos gerentes te pueden decir, bueno, Enrique, pero ¿cómo hago? Porque es que ese gestor telefónico tiene que llamar a 600 clientes al día. Hay otros que tienen que llamar 1000 clientes al día y él no tiene la capacidad pues de precisar, de identificar, de entender las necesidades y las realidades del cliente. Por eso es importante que si bien y entendemos que el gestor para las empresas de recobro, sobre todo aquellas empresas o aquellos departamentos que trabajan con volúmenes muy amplios, no tengan esa capacidad o el gestor no tenga esa capacidad de identificar estos elementos durante la llamada, si es necesario tratar de procurar ajustes en los procesos internos. Porque si seguimos haciendo lo mismo, no podemos esperar resultados distintos. Y a nivel de procesos internos, de nosotros tenemos como directores, como gerentes, de ver qué proceso podemos modificar, ajustar, para que ese entregable le llegue al gestor, le llegue al operador. Bueno, ese trabajo no lo va a hacer el operador, pero necesito que dentro de los procesos internos que se van a rediseñar, esa información le llegue al gestor y le llega bien vía CRM, bien por cualquiera fuera el medio, le llegue al gestor para que él pueda en consecuencia procurar una gestión exitosa. Pero en ese trayecto, una de las cosas que nos encontramos es resistencia al cambio. Todavía hay mucha resistencia al cambio y recuerden que esta metodología busca precisamente ayudar a las gerencias, a las organizaciones, pasar de una situación a otra nueva. Y ciertamente cuando estamos frente a un cambio, todo cambio genera temores, incertidumbres, porque nos saca de nuestra zona de confort. Y si ese proceso no funciona, y si cometemos un error, y si fallamos,
Y si las cosas no salen como esperábamos, obviamente todos estos elementos generan temor y llevan a las empresas a mantener su zona de confort, ¿no? Mira, yo me quedo mejor haciendo las cosas como las sigo haciendo porque es lo que conozco, aun cuando no resuelve el problema. Pero creo que estamos ahorita viviendo un proceso de cambio y transformación y es muy temprano todavía pensar o decretar algo al respecto. Yo creo que todas las organizaciones están adecuándose, están entendiendo estas variables y están trabajando para lograr que esa transición se acople con total éxito. Oye, si me permites, Leonel, es que hay algunas preguntas que a lo mejor se conllevan. Desde luego, a Wendy le tenemos que dar el micrófono que ella quiere hablar, pero hay, por ejemplo, Karina Luna dice, cuando se aplican esas estrategias de empatía y aún así el cliente no da respuesta, ¿qué otro recurso podemos aplicar? O sea, ya la noto desesperada. Gracias. Bueno, mira, es importante comentar lo siguiente. Antropológicamente, la cobranza tiene un aporte muy negativo, porque a nadie le gusta que le llamen para recordarle una obligación y compromiso. Yo puedo estar en deuda, yo puedo retrasarme, pero el hecho de recibir una llamada siempre me hace sentir un sinsabor, me hace sentir incómodo. Bien, porque bueno, porque me pone en contexto que tengo deudas que afrontar y quizás no tengo el dinero y eso me recuerda ese espacio no amigable. ¿Y qué es lo que hace el cerebro? Automáticamente trata de apartarte de todo aquello que te genera ese sinsabor y trata de una manera de acercarte a todo lo que te genere tranquilidad, paz, esperanza. Por eso es importante el tema de la empatía, Wendy. Y es responsabilidad del gestor, por sobre todas las cosas, conectar con las personas. Si no lo estamos haciendo, aquí hay una oportunidad de mejora. Cosas que debemos preguntarnos, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué pudiéramos mejorar? Porque miren, cuando también estudiamos la negociación, nos damos cuenta de que no todos poseemos todas las habilidades y destrezas. Hay personas que son buenas a la hora de hablar, a la hora de conversar, son buenos comunicadores, como lo es Margarita, como lo es Leonel, como lo es Eduardo. Son buenos comunicadores, tienen el don de la palabra y logran expresarse y llegar a las masas. Hay gente que no. Hay gente que tiene la capacidad de relacionarse y hacer amistades y hacen muchos amigos. Hay gente que no, hay gente que les cuesta hacer amistades y su círculo íntimo es muy reducido. Hay gente que le gusta relacionarse con la familia, los fines de semana, hacer un barbecue, una parrilla. Hay gente que no, hay gente que le gusta más bien ser más tranquila y más reservada. Lo que un director y un gerente debe hacer es entender las potencialidades de su equipo y como buen director de orquesta tratar de maximizarlas. Bueno, mira, tú que eres bueno empatizando, te voy a asignar estos casos, porque de repente Wendy, que no es buena en esta tarea, no le resulta tan sencillo. No significa que Wendy no sea buena. Resulta que sin duda alguna Wendy tiene muchas oportunidades de mejora sobre esos temas que el cual hay que trabajar. Pero miren, también en temas de liderazgo hay una pregunta que quiero formular y que se conecta con esto. Y formulo esta pregunta a la audiencia y la comparto con Leonel, Margarita, Eduardo. Soy director de un equipo de crédito y cobranzas. Me percato que José, uno de los gestores, tiene muchas oportunidades de mejoras en algunas competencias. Si lo colocara en la escala del 1 al 10, esas competencias la colocaría en 2. Wow, no conecta, no es buen comunicador, no se relaciona de manera ideal. De la escala del 1 al 10 le pongo 2. Pero veo a otro gestor que de la escala del 1 al 10 en otras habilidades y destrezas tiene 8. ¿Cuál de los dos colaboradores, cuál de los dos miembros del equipo yo debería trabajar primero? ¿Ustedes qué responderían? Bueno, yo les voy a dar la solución porque no les voy a poner en esa tarea incómoda de tener que resolver. La respuesta correcta es trabajar al que mejores competencias tiene, porque le va a resultar más fácil a la persona que está en un nivel de puntaje 8 alcanzar la excelencia. Quien está en 8, si yo me enfoco a trabajar a esa persona, a él le va a resultar mucho más fácil del 8 llegar al 10.
No es cierto que la persona que está en el nivel 2 vaya a llegar al nivel 10. Muy probablemente esa habilidad, esa destreza no sea su fortaleza. Por eso es que la tiene tan poco desarrollada. Y seguramente con mucha capacitación, él la va a desarrollar, pero nunca la va a llevar a un nivel 10. Es probable que de 2 la lleve a 5, la lleve a 6, pero nunca a un nivel de excelencia. Entonces, nosotros debemos identificar cuáles son esas habilidades y destrezas que nos destacan, que nos hacen fuertes a la hora de negociar, y hay que ser sinceros. No siempre vamos a ser fuertes en todas las competencias que una organización requiere. No vamos a ser siempre fuertes en el manejo de todas las habilidades. Siempre vamos a tener elementos donde vamos a fallar, donde vamos a tener oportunidades de mejora. Pero sin duda alguna, creo que es importante no perder el norte, empatizar, conectar, porque si no logramos conectar, nos va a resultar de manera diferente. Ahora bien, para responder ya mucho más puntual a ese interrogante de Wendy, bueno, pero ¿qué pasa, Enrique, que hicimos los esfuerzos y la persona, mira, créeme, apliqué las últimas técnicas, herramientas para empatizar, conectar y no logré los resultados? Sí, hay herramientas de negociación que nos permiten, y una de esas herramientas es la confusión, que precisamente nos ayudan a generar cambios de realidad, porque cuando la realidad de una persona cambia, sus puntos de sus intereses y necesidades se transforman. Les pongo un ejemplo para que lo visualicen claramente. Imagínense que ustedes están en este momento viviendo una situación cómoda, agradable, tienen un buen trabajo, un buen ingreso, pero que del día a la mañana eso cambia y ya mañana no tienen el mismo trabajo, los mismos ingresos, los mismos beneficios, y ese viaje que usted tenía programado, esas vacaciones que tenía programada, esa remodelación del apartamento, o la compra de ese nuevo vehículo, ¿qué va a pasar? Que usted tendrá que postergar esas decisiones. Tendrá que postergarlas mientras usted consiga un nuevo empleo, porque no va a poner en riesgo sus ahorros ni la estabilidad de su familia. Entonces, vemos pues cuando la realidad de una persona cambia, automáticamente sus intereses y necesidades se transforman. Y eso lo podemos lograr por medio de la negociación. Y hay técnicas específicas que nos ayudan, obviamente, a poder cambiar esas prioridades. ¿Por qué está dentro del portafolio neoduro? Lo vimos hace algunos minutos atrás, porque es algo que el deudor no pide. El deudor no te va a pedir, mira, preséntame un escenario que de alguna manera me haga cambiar mis prioridades. Es algo que hace el acreedor y lo hace de manera consciente, buscando obviamente afectar un desenlace, crear una solución que de alguna manera le permita cobrar ese dinero y seguir avanzando. Claro. Oye, Leonel, yo sé que igual le podemos seguir, creo que nos faltan 2 preguntas. A ver, les pregunto a todos, porque hay varias también preguntas de nuestro público, y a Wendy en realidad era Carla la que nos pidió esa pregunta, y a Wendy no le he dado el micrófono, que lo pidió desde hace rato, y tenemos varias preguntas. ¿Qué tanto tenemos de tiempo? Yo le pregunto a Enrique, porque me parece que si tenemos estas preguntas y las podemos responder a Marisol, a Alfonso, la misma Wendy, darle micrófono, pues también ya se llevan algo, y ahorita pueden transformar la realidad, o sea, de ese comprador que no le paga. Entonces, si tú tienes tiempo, Enrique, porque creo que íbamos a terminar casi ya, y nos das otros 20 minutos más, te hacemos las preguntas que faltan y las preguntas de nuestro público. No sé, 20 minutos, media hora más, ¿puedes? Adelante, adelante, con muchísimo gusto. Adelante. ¿Les parece, Leonel, Eduardo? Sí, de claro. mi parte no tengo inconveniente. De mi parte no tengo inconveniente. Será un inmenso placer. Gracias, Enrique. Ok, entonces sigue Leonel. Oye, Enrique, justo estabas mencionando acerca de las neurocobranzas, ¿no? ¿Tú crees que esto es lo último que va a aplicarse en lo que es cobranza, o que vienen todavía teorías, nuevos paradigmas, romper más paradigmas? No sé, ¿qué piensas que es lo que viene en este sentido? Miren, si algo he dicho y lo repetiré al cansancio, Leonel, Margarita, Eduardo, es que en negociación no existen fórmulas mágicas. Y muchas personas a veces asisten a los cursos esperando esa fórmula secreta que de alguna manera le ayude a resolver de una vez por todas un problema. Y yo les voy a ser muy responsable. En negociación existen fórmulas mágicas, y no existen fórmulas mágicas porque qué difícil
es el tema de las interacciones humanas. Qué difícil es que el ser humano se entienda unos con otros. Bueno, de hecho tenemos en este momento un tema bélico que afecta y preocupa a muchos a nivel internacional, y vemos lo difícil y lo complejo que es el tema de las interacciones humanas. No es fácil convencer a tanta gente con un mismo discurso, no es fácil que todas las personas se pongan de acuerdo. De hecho, a mayor número de personas, más complejos son los procesos de toma de decisiones. Si una persona tiene que tomar la decisión, es muy probable que te sea mucho más fácil convencerla. Pero si ese pago depende de la decisión de Leonel, pero también de la decisión de Margarita, pero también de la decisión de Eduardo, y uno de ellos tiene un punto en contra o no está de acuerdo con algo, es muy probable que esa decisión en ese momento se detenga. Entonces, la neurocobranza ha ayudado muchísimo, porque desde la teoría crítica hemos logrado extrapolar conocimientos de la neurociencia a procesos de negociación. Y hoy podemos, a través de las leyes del convencimiento, llegar a más personas y convencer a más personas con el uso de algunas técnicas muy precisas, muy puntuales. Pero no es lo último, porque el conocimiento está en un proceso constante de evolución. Y hoy, con la inteligencia artificial, mira, hace 10 años, la inteligencia artificial todavía era algo incipiente, pero hoy, 10 años después, ya estamos hablando del metaverso. Imagínate cómo serán esas cobranzas, Leonel, Margarita, Eduardo, utilizando el metaverso. Será algo que en este momento podemos imaginar, podemos reflexionar, Padrísimo, chévere, sí. pero va a ser algo extraordinario, ¿no? El que tú te pongas tus lentes y hagas tu gestión y le llegues a la oficina al cliente que también va a estar ahí. Va a ser algo extraordinario. Muy probablemente las cosas pasen de una manera u de otra, pero lo que quiero destacar es que el conocimiento está en un proceso constante de transformación, y en este momento, una de las cosas que hemos aprendido de la cobranza digital, precisamente con la incorporación de la inteligencia artificial y de los modelos predictivos, es precisamente cómo podemos afectar desenlaces. Y vemos aquí pues que definitivamente esos modelos predictivos son herramientas estadísticas que nos van a ayudar por medio de la Big Data a predecir y pronosticar resultados. Es lo que hace la inteligencia artificial. Y hoy por hoy podemos contar con CRMs, con plataformas cada vez más inteligentes que ayudan al proceso, pero hacia eso vamos, hacia 70 años después de los postulados del conductivismo, año 1952, 70 años después, hoy con la incorporación de la inteligencia artificial, se están potenciando sin duda alguna los modelos predictivos. No, perfecto. Justo lo que mencionas es lo que hacemos en Inóxico, precisamente aplicar la parte de Big Data y analíticos. Nosotros vamos un paso antes de la cobranza, les ayudamos a prevenir que se presenten problemas de cobranza, ¿no? Y precisamente es a mí me parece que es una herramienta súper avanzada que ayuda muchísimo a las empresas, ¿no? Ok, yo creo que debíamos de pasar a leer las preguntas porque ya estamos teniendo muchas preguntas. Estoy de acuerdo, Leonel. ¿Sabes qué? Bueno, además hace rato me equivoqué. Si les parece bien en la logística, fue Karina la que nos desató. Qué bueno, la verdad que bueno, gracias Karina. Si les parece bien, podemos, bueno, darle la palabra a Wendy, que si todavía por ahí sigue Wendy. Y después leo yo 2 preguntas y así nos vamos. Después Eduardo otras 2 y nos vamos contigo. ¿Les parece bien? Wendy, pues puedes abrir tu micrófono. Tengo 2 Wendys. Wendy Katia y Zúñiga. ¿Es Zúñiga? Ok. Que le abras por ahí el micrófono para que le pregunte a Enrique. Listo, ya tiene, puede abrir ya su micrófono. Adelante, Wendy. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Sí. ¿Cómo les va? Un gusto. Yo les hablo desde Costa Rica. ¡Wow! Pura vida, pura vida. Pura vida, don Enrique, todo es un gusto. Bien, yo tengo años de trabajar en cobro, tengo 15 años, y cuando yo me lo encontré, yo decía, no puede ser, porque aquí en el país no hay alguien. O sea, la parte de cobro, yo siento que la han puesto como a un lado, ¿verdad? Como que desterrada, y con los años me he dado cuenta que esto es una profesión, definitivamente es una profesión, ¿verdad? Y que todos tenemos diferentes capacidades, ¿verdad? Pero hay que encontrarla,
Entonces, cuando usted hablaba del liderazgo, don Enrique, ¿cómo hacer en las empresas, verdad, para que entiendan ese liderazgo de que todos somos diferentes y que usted puede sacar lo mejor de cada gestor? Entonces le doy un ejemplo. Yo de tantos años de estar en esto, yo me conocí, yo soy una gestora fuerte, de mora crítica. Entonces a mí se me puede sacar esa parte, ¿verdad? Entonces para llegar al indicador y demás, yo sé que yo me agarro con esa cartera, disculpando la expresión, y digo, bueno, sí, yo sé que aquí yo tengo el manejo de, pero no todos tenemos las estrategias y en el buen sentido de la palabra, la capacidad para. Entonces de pronto me quitan de una mora crítica donde yo rindo y ponen una persona de una cuota y llega y se frustra porque no da los mismos resultados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entender a esa parte del liderazgo, ¿verdad? Que primero se tiene que trabajar a la persona, donde ella se sienta cómoda y donde precisamente donde se sienta cómoda, siento yo que todos vamos a rendir. ¿Por qué? Porque vamos a estar cómodos donde y donde uno puede sacar los mejores resultados de esa persona. ¿Cómo hacer para entender eso, verdad? Y también para minimizar ese proceso tan obsoletos, ¿verdad? Porque al final el gestor está para cobrar, no estamos para empezar a hacer una tabla y ver por dónde empiezo, sino que se nos den los mecanismos más eficaces, ¿verdad? Para al final cobrar, uno, y perdón para ya terminar, y dos, ¿cómo hacer? Porque después de tantos años de cobrar, antes yo podía presionar al cliente y el cliente me pagaba. Y había ese margen que yo podía decir, bueno, sí, al final me va a pagar y se lo presiono por un lado, lo presiono por el otro. El problema es que ahora la gente está para comer, ya la gente no está para pagar. ¿Por qué? Porque se quedó desempleada, ¿verdad? Porque le redujeron el salario, ¿verdad? Entonces ya no es prioridad pagar. Primero me dicen, Wendy, necesito comer y si me queda, pues yo te pago. Entonces, ¿cómo enfrentar uno ahora como gestor en estos tiempos, ¿verdad? Estas dos disyuntivas. Bueno, Wendy, gracias por tu pregunta. Como de costumbre, preguntas muy valiosas, muy interesantes. Bueno, hay mucho que decir, mucho que analizar, pero para no extenderme, porque sé que hay un listado de personas esperando, voy a decir algo que sin duda alguna va a ser duro para muchos. Y es que a nivel organizacional, si la alta gerencia no cambia, nada aguas abajo va a cambiar. Y eso lo vemos siempre en los consultores. Cuando estamos en un proyecto de consultoría, buscamos que la alta gerencia compre la idea. Si los líderes, quienes lideran la organización, no te compran la idea, no ven la necesidad o no ven el camino que debe transitarse, va a ser muy difícil para la organización acoplarse a esos cambios que el mercado está estableciendo. Ahora bien, si es un tema de liderazgo ya muy bien enfocado, bueno, yo como líder tengo muchas oportunidades de mejora, quiero mejorar, quiero cambiar, quiero influir de manera más asertiva con mis equipos, bueno, sin duda alguna hay muchas herramientas que podemos nosotros revisar. Y una de las herramientas que brevemente les voy a compartir es la de un gran motivador, un gran expositor norteamericano, seguramente conocidos por todos ustedes, autor de Unlimited Powers, Poder sin Límites. Hablo nada más y nada menos que de Anthony Robbins, Tony Robbins. Bueno, ¿qué nos enseña Tony Robbins? Bueno, esas estructuras conceptuales que definen el pensamiento de cada uno de nosotros, bueno, es lo que determina el por qué usted es hoy día como profesional. Porque hay personas más comprometidas que otras, porque hay personas más responsables que otras, porque hay personas más orientadas a resultados que otras, porque hay personas más dadas a la resiliencia que otras. Bueno, eso se debe a esos hábitos o esas estructuras conceptuales que se van construyendo desde la infancia. Se solidifican en la adolescencia y son expresión hoy de nuestra etapa adulta. ¿Qué debemos hacer como líderes? Entender cuáles son esas necesidades emocionales, que son 6 necesidades emocionales. La necesidad de certeza, necesidad que nos invita a querer tener control de nuestro día a día. Bueno, yo quiero llegar a los resultados, yo necesito cumplir la meta, yo necesito cobrar, yo necesito tener resultados.
esa necesidad de certeza está presente en muchos de nosotros. Necesidad de variedad, esa necesidad que nos invita al cambio, a la transformación. No puedo quedarme haciendo lo mismo, porque si hago siempre lo mismo, el resultado no va a cambiar. Necesito arriesgarme a experimentar cosas nuevas. Pero lo bueno de la necesidad emocional de certeza es que te hace alguien muy organizado, muy planificado. Las personas que vibran en variedad son menos planificadas, menos organizadas y son más arriesgadas. Vemos pues que los emprendedores por naturaleza suelen ser personas que desarrollan esta necesidad emocional, necesidad de conexión. Hay personas que, mira, tienen un don para hacer amistades, relacionarse con la familia, relacionarse con los clientes, hacen amigos por doquier. Hay gente que no. La necesidad de importancia. Hay gente que necesita sentir que está aportando a su trabajo, que su paso por una organización trasciende a un simple salario, ¿no? Yo estoy hoy en una organización aportando, sumando, y hay gente que necesita sentir ese nivel de contribución, de aporte. Lo vemos claramente en los deportistas, en los artistas. Ellos desarrollan muy bien esta necesidad emocional. Y hay dos necesidades espirituales dentro de estas necesidades emocionales, del cual nos habla Anthony Robbins, que conforman nuestros hábitos y que definen el cómo somos como profesionales y personas. La de contribución y la de conocimiento. Si hoy usted está aquí en esta charla, lo felicito, porque fue esa necesidad de conocimiento, de querer aprender más, lo que lo motivó, lo inspiró a estar aquí. Hay muchas personas que no les importa tener mayor conocimiento, mayor experiencia, y es un error. Como líderes debemos estar constantemente formándonos, capacitándonos, porque cómo entonces adecuarnos a los tiempos venideros, a esos cambios que se van produciendo día a día. Entonces, esas necesidades emocionales, esas 6 necesidades emocionales que nos relata Anthony Robbins, están presentes en todos nosotros y se desarrollan en mayor y menor grado. Es decir, Margarita tiene desarrollada más unas que otras. Igual Eduardo seguramente tiene más desarrolladas unas que otras. ¿Qué nos enseña Anthony Robbins? A nivelar estas necesidades emocionales. Y nuestro trabajo como líder es entender a los equipos. Bueno, ¿cómo piensa José? ¿Cómo piensa Francisco? ¿En qué se enfoca Francisco? Para entender esas necesidades y ayudarlo, porque también debemos asumir el papel de gerente coach, un gerente que asiste, que ayuda a sus equipos a desarrollarse, a superar los problemas y desafíos. Y eso es clave, eso es fundamental dentro de una organización. Y esto colinda mucho con la tesis de Simon Sinek, un autor que salió a la palestra recientemente con mucha fuerza. Y Simon Sinek nos habla y nos recuerda el valor y la importancia de estos temas, de ese sacrificio, cuando tú como líder te interesas por tus equipos, te interesas en ese desarrollo. Entonces, es necesario, Wendy, pues, hacer un escaneo e entender a la organización donde nos encontramos. Son la alta gerencia que pertenece a la generación baby boomers y que quizás le cuesta mucho promover un cambio, porque es muy probable que si esa alta gerencia son baby boomers, bueno, les cueste un cambio, les cueste promover nuevas ideas, nuevos procesos. Pero de no ser ese el problema, si estamos frente a una dirección abierta, que promueve, que apoya, y vemos en nosotros oportunidades de mejora, definitivamente hay muchas herramientas, te he compartido algunas, hay muchas otras que aprendemos también de Jack Welch, exdirector de la General Electric, que aprendemos también de John Maxwell. Hay muchas herramientas que sin duda alguna nos van a ayudar a desarrollar esas oportunidades de mejora, de resolver esas oportunidades de mejora a nivel de liderazgo. Pero necesitamos sin duda alguna llegar asumir hoy una posición de un gerente que desarrolle, de un gerente que ayude a sus equipos a crecer y avanzar, con mucho reforzamiento positivo, con un buen feedback, con una buena retroalimentación, con una buena comunicación, de manera pues que esos equipos logren avanzar y adecuarse. No sé, Wendy, espero que haya resuelto tu pregunta.
porque sé que, bueno, es una Amplia, pregunta exacto, y amplia. podemos, sí, recibir diferentes también opiniones y punto de vista. Avanzando, que va muy ligado con lo que estás diciendo, Eric, Yael Toscano pregunta, en su experiencia, ¿cómo identifica aquel cliente que le está mintiendo y aquel que realmente está preocupado sin hacer fricción en la relación? Luego Guillermo pregunta, ¿cuáles son las competencias que debe tener un gestor de cobranza? Sí, voy a responder rápidamente dos. No es tan difícil saber cuando alguien te miente. Yo creo que hoy por hoy el ser humano ha logrado desarrollar muy bien sus capacidades para descifrar por medio de la entonación, de la vocalización, de la pronunciación, sobre todo cuando estás en una llamada telefónica, cuando estás de manera presencial, por el lenguaje corporal, hoy a los seres humanos se nos hace muy fácil saber cuando alguien está en modo disposición, en modo voluntad, en modo deseo. Y es muy fácil realmente saber cuando alguien trata de mentirte. Podemos creer en una persona, podemos darle un voto de confianza, pero ¿qué pasa cuando esa persona nos traiciona? Nos ofrece cosas que no cumplen. Lamentablemente se quiebra algo muy valioso en toda negociación y es la confianza. Y es la confianza. Cuando se pierde la confianza, se pierde todo. Entonces, qué difícil es creer en ese cliente que te miente de manera descarada porque busca ganar tiempo y seguramente lo hace por desconocimiento. Porque ¿qué tiene en mente el deudor? Mira, todo deudor que está en situación de impagos tiene en mente tres elementos. Tiempo. ¿Por qué tiempo? Porque la persona que no tiene dinero en este momento está pensando, wow, si me regalaran una semana más, 15 días más, para conseguir ese dinero que necesito que me permita pagarle a Leonel. Otra de las cosas que piensa toda persona que está en situación de retraso es los recursos. Puede ser que yo voy a obtener dinero la semana próxima, pero a lo mejor no en las cantidades en que esperaba. Pero es que necesito de verdad obtener recursos que me permita cubrir todas mis necesidades. Y el último tiene que ver con la preservación de beneficios, porque nadie quiere en su sano juicio perder los beneficios que ya tiene, que lo brinda esa relación comercial. Entonces, si nosotros logramos conectarnos con estos tres elementos durante una conversación, adivinen qué, estaremos también abriendo las compuertas de la empatía y del relacionamiento sin que usted se lo pida al deudor, sin que usted se lo pida al cliente, porque terminará hablando el idioma que el deudor desea conversar. Y esto, bueno, son parte de los secretos que compartimos a la hora, pues, de promover gestiones. Y a la pregunta de Guillermo, competencias claves. Bueno, servicios al cliente, porque la cobranza es un área de atención al cliente y necesitamos, Guillermo, de personas que sepan brindar un servicio de excelencia, un servicio de calidad. Necesitamos personas que sepan relacionarse, que sepan conectar. Primera competencia, servicios al cliente. Si podemos verificar que la persona que se postula al cargo tiene experiencia en áreas de atención al cliente, excelente. Otra competencia, negociación, definitivamente. Aunque como estamos frente a una disciplina novísima, donde seguramente las personas puedan o no tener acceso a cursos de este tipo, pudiéramos quizás no ser tan rigurosos, pero si la persona ya tiene experiencia y conocimiento, mira, mejor imposible. Hay que aprovecharla al máximo. Conocimientos en las áreas de crédito y cobranza es otra competencia, es otro requisito sin duda alguna necesario. Una persona que sepa hacer análisis de crédito, una persona que sepa todo lo referente a temas financieros va a ser sin duda alguna de gran ayuda y de gran valía, porque al final estamos frente a una disciplina, a una actividad multidisciplinaria. Hoy un buen cobrador necesita ser un buen político, necesita ser un psicólogo, porque a veces no tenemos clientes sino pacientes. Un buen cobrador a veces necesita tener conocimientos de leyes, las leyes imperantes en su mercado, pero un buen cobrador necesita también tener conocimientos en administración, en negocios,
en finanzas. Vemos pues que estamos sin duda alguna frente a un área multidisciplinaria. Dalia Estrada pregunta, Enrique, ahora con los temas electrónicos, no solo llamadas, sino también correos, mensajes, WhatsApp, etcétera, todo lo que se está utilizando por Internet, a los clientes no les gusta que se les cobre por estos medios. ¿Qué le recomiendas? Bueno, el hecho de que estemos en este momento desarrollando la cobranza digital y estemos trabajando con estas herramientas, no significa, reitero, de que sea lo mejor para el cliente. Porque como bien comentan, muchos clientes manifiestan y ya han venido manifestando desde hace muchísimo tiempo incomodidad, porque sienten de alguna manera que su privacidad es invadida, porque hay límites que deberían en consecuencia respetarse. Si yo tengo un WhatsApp, espero que ese WhatsApp sea personal y que no, de alguna manera no sea vulnerado por alguna empresa o algún servicio, o mi red social, o mi teléfono se llene de mensajes de texto, porque de alguna manera el consumidor pudiera sentir que sus derechos están siendo vulnerados. Y lo que sin duda alguna estamos en medio de un proceso de adecuación. Y el mercado definitivamente nos dirá definitivamente, y eso la estadística, Leonel, lo que ustedes hacen, estos modelos predictivos nos van a dar ya indicadores puntuales. Mira, y en ese sentido la industria tendrá que tomar las decisiones más correctas, porque de no ser así, eso va a tener un impacto en los niveles de recuperación. Porque si no queremos tener clientes molestos, clientes indispuestos, clientes que se quejen, clientes que se nieguen o que den como pretexto que ciertos espacios están siendo trastocados, no queremos por el contrario un cliente contento, satisfecho. Pero como estamos apenas iniciando la inteligencia artificial, y digo iniciando porque todavía hay mucho trayecto que transitar, yo creo que todavía hay mucha tecnología, mucha innovación aún por conocer, aún por descubrir y disfrutar. Y seguramente en algún punto la industria irá adecuándose. Creo que estamos es muy temprano para tomar conclusiones. Lo que sí nos comenta en este momento nuestro amigo es que, bueno, ya tenemos en este momento indicadores que debemos analizar, entender, para revisar y saber entonces hacia dónde las gestiones deberían dirigirse a futuro. Lo mencionaba Leonel en su pregunta anterior y tú también en tu comentario con respecto a que la pandemia nos ha empujado a implementar cambios de manera urgente, y Leonel con respecto a el entendimiento del cliente. La pandemia ha obligado al home office y ha hecho que estos medios de gestión, de negociación también sean obligados, ¿no? Más bien tendría que haber una parte también con el uso responsable de estos recursos y por otro lado, como tú mencionabas, el poder sensibilizar al cliente de que estos medios son necesarios en estos tiempos, ¿no? Así es, así es. Interesante reflexión. Yo creo, para complementar tu reflexión, debemos y estamos llamados, sin duda alguna, a conectarnos con la realidad de los clientes, conectarnos con sus intereses, conectarnos con sus necesidades. Y si un cliente te está diciendo, mira, estos canales no me gustan, estos medios me incomodan, debemos entonces escuchar al cliente y prestar un servicio cónsono a lo que el cliente requiere y solicita, porque es ahí donde se basa la experiencia superior en el servicio de cobranza. Cuando tienes la capacidad de brindarle al cliente un servicio que él no esperaba. ¡Wow! Enrique me llama, pero de una manera diferente, utilizando vías diferentes, pero logra resolver mis problemas. Y eso, sin duda alguna, es donde debemos apuntar las baterías.
Muy bien, muy bien. De las últimas preguntas, tengo aquí una que dice, ¿qué hacer? Esta es de Marisol Moreno. ¿Qué hacer cuando una empresa te dice directamente que no te va a pagar? Dice que hay más de 10 facturas, pero gerencia dice que hay que seguir trabajando con ellos. Bueno, una de las cosas que debemos entender, y esto pasa con mucha frecuencia, por eso hablábamos de esa brecha conceptual que existe entre el área comercial y el área administrativa, porque pasa con mucha frecuencia, Leonel, el equipo, que tú estás queriendo cobrarle a un deudor, pero ventas presiona para que ese cliente se le despache o para que ese cliente se le brinde el servicio. Y tú estás consciente de que si eso pasa, eso va a trastocar la negociación y eso va a llevar el caso a una situación mucho peor de la que está. Entonces, es muy común que estas fluctuaciones se generen dentro de una organización. Entonces, parecieran haber criterios encontrados, puntos de vías diferentes, y esto lo que deja en claro, y esto nos reconecta nuevamente con el paradigma de la cobranza moderna, que muchos de los desperfectos en los ciclos de negocio son consecuencias de factores externos o internos. En este caso hay temas, hay oportunidades de mejora a nivel de liderazgo, porque si somos un equipo, si los cuatro somos un equipo, deberíamos trabajar de manera mancomunada para la consecución de objetivos. No debería haber discrepancias, no debería haber diferencias a nivel de los objetivos a alcanzar y las estrategias a implementar. Cuando eso pasa, ya claramente pone en evidencia que hay oportunidades de mejora a nivel de liderazgo. Hay muchas cosas que trabajar a lo interno, porque mientras esas cosas no pasen, hay muchos problemas que no se van a resolver y esas cobranzas estarán ahí pendientes, pendientes de resolver. Definitivamente, frente a lo primero que uno debería hacer es entender el porqué, la posición de la gerencia, entender sin ánimos de buscar una confrontación, entender su posición, su punto de vista, porque eso es lo que busca el relacionamiento. No busca aceptar, no busca rechazar, busca entender, comprender la realidad, el argumento de una de las partes. Explícamelo, yo quiero de alguna manera sintonizarme con tu propuesta, Leonel, estoy aquí para entenderlo, quiero comprar tu punto de vista. Quiero entender por qué es más importante beneficiar al cliente aun cuando se niega a pagar, porque si se niega a pagarnos, hay políticas de crédito y hay políticas de cobranza establecidas por la organización que deberían respetarse, no debería yo estarle despachando. Pero esto definitivamente pone al descubierto lo que ya hace 22 años veníamos documentando, de que hay elementos a lo interno y al externo de las organizaciones que inciden en los desperfectos de los ciclos de negocio. Y hacia esos elementos debemos nosotros poner la lupa. Ahora bien, sobre los elementos externos, no sabemos en qué momento la economía va a colapsar, no sabemos en qué momento vendrá otra pandemia, pero cuando ocurra una situación no deseada, estaremos mejores preparados, estaremos con conocimiento, con información que nos permita de una manera poder sobrellevar esos escenarios no deseados. Muy bien. Yo creo que vamos a leer las últimas dos preguntas ya. Cuando la empresa sigue operando, pero ya no contestan llamadas y tampoco correos, y se les ha ofrecido llegar a un acuerdo y ni así contestan, ¿qué se puede hacer? Bueno, para eso hay un portafolio amplio de recursos de negociación. Hay diferentes tipos de relaciones que debemos identificar. Están las relaciones de interdependencia, relaciones de dependencia y las interconexiones. Una relación de interdependencia a nivel comercial es una relación donde hay altos niveles de reciprocidad. 50-50 es una relación simétrica. Esos son los clientes ideales. Todas las organizaciones tienen clientes ideales. Desafortunadamente no son muchos. No todos los clientes son ideales, no todos los clientes son perfectos, pero en la interdependencia encontramos también relaciones asimétricas, 60-40, 55-45, hay reciprocidad, pero ya hay variaciones. Encontramos las relaciones de dependencia, donde la estructura costos-beneficios suele favorecer a una de las partes más que a la otra. Y encontramos, Leonel, equipo, Eduardo, Margarita, que por naturaleza las relaciones de cobranza, los casos de cobranza son de dependencia. Porque cuando el cliente no nos paga en los lapsos establecidos, adivinen qué, entramos en un escenario de incertidumbre. Wow, ¿qué pasó? ¿Que no nos pagó? Si es un tema fácil de resolver,
Eduardo me dice, Enrique, qué pena, es que se me olvidó. Pásate mañana y llévate tu cheque. No ha pasado nada. Pero si el problema es mucho más profundo, se acentúa la relación de dependencia, porque al final quedamos siempre a merced del cliente. ¿Nos pagará? ¿No nos pagará? ¿Qué podemos hacer para que cambie su manera de pensar y busque los recursos, aun cuando sea bajo las piedras? Lo interesante está en cambiar esa relación de dependencia en interdependencia. Y finalmente las interconexiones, que son esos casos difíciles, complejos, donde no hay reciprocidad, no hay interacción, tú llamas, no te responden. Tú envías un correo, no hay respuesta, envías señales de querer cooperar y no hay interés, no hay deseo. Para eso hay un portafolio específico, ya lo habíamos visto al inicio en ese amplio portafolio de recursos de negociación. Aquí podemos trabajar cambios de prioridades, aquí podemos trabajar estrategias conociendo las intenciones, capacidades del deudor. Podemos también trabajar estrategias sobre la valoración de beneficios absolutos y relativos. Podemos también trabajar técnicas tridimensionales que nos llevan a una reingeniería de procesos. Hay un vasto portafolio que podemos utilizar, pero claro, el desconocimiento del mismo hace que esa curva de aprendizaje se extienda mucho más. Entonces, ¿qué tiempo nos tomaría, producto de la experiencia, de ese proceso de ensayo y error, aprender esas herramientas que debemos conocer hoy día para poder favorecer cobranzas más exitosas? Bueno, si no estudiamos, el tiempo pudiera ser algo largo y en algún momento aprenderíamos. Por eso es que la recomendación es no ver la formación y la capacitación como un gasto, es un error fatal. La formación y la capacitación hay que verla como una inversión. Si no invertimos en nuestros equipos, en el desarrollo de esas habilidades y destrezas, lamentablemente no podremos nunca aspirar a mejores escenarios. Efectivamente. Creo que yo estaba leyendo uno de tus números, más de 856,000 profesionales en 22 países entre América y Europa que has formado. Impresionante número, Enrique. Bueno, y más en estos últimos tiempos, estamos trabajando últimamente mucho con Europa, estamos con ejecutivos de Alemania, de Italia, de Francia, de España, y nos sentimos muy orgullosos de poder trascender fronteras, estar también en esas latitudes, representar con mucho orgullo América Latina. Y bueno, lo que buscamos es poder compartir estos conocimientos, poder poner al alcance de todos conocimientos que entendemos son necesarios, son requeridos en estos tiempos complejos y difíciles. Muchas gracias, te agradecemos que hayas aguantado 1 hora y media, Enrique, y a todos los que 50 gentes que todavía por ahí restan. Yo creo que vamos a hacer otra, dado el interés, otra charla. Busquemos los temas, la gente que participó, también tenemos sus correos, les enviaremos la grabación de esta charla y ustedes díganos qué temas en particular quieren tratar. Yo veo de verdad que toda tu experiencia, tu know-how es muy útil y a nivel internacional. Entonces seguiremos charlando contigo. Enrique, de verdad fue un placer, un verdadero placer, orgullo, y a seguir platicando contigo. Eduardo y Leonel, ya les dejo la palabra también para despedirse. Bueno, pues Enrique, igual que Margarita, es un placer poder platicar con una persona de tu experiencia, de tu amabilidad para poder vertir todo tu conocimiento, apoyando a toda la gente que en parte resumen de lo que hemos hablado en este momento, en este corto plazo, es que la actividad de la negociación en la recuperación no es una cuestión empírica, no es algo que simplemente se ponga por llenar un espacio, no es algo que no se pueda o no se deba medir, sino todo lo contrario. Yo, como cerraste tu charla, el invertir para realmente, y lo dijo una de nuestras compañeras que estuvo en la charla, me estoy dando cuenta que esto es una profesión. La actividad de la gestión de cobro
es una actividad que tiene que ser profesionalizada y la gente tiene que estar preparada en los temas que tú mencionaste para poder tener un elemento y dominar el arte de la negociación, que es vital el poder convencer a alguien que haga algo que no está dispuesto a hacer en este momento. Es un elemento y una herramienta poderosísima que va por encima de esquemas de amenazas o de punitivas que lo único que hacen es alejar el recupero y muy posiblemente perder al cliente. Te agradezco mucho todo lo que nos has vertido en conocimiento y sí, con ansia espero el que podamos tener una charla en un futuro cercano, una nueva charla. Gracias, Eduardo, Margarita. Muchas gracias, Enrique, de verdad un placer. Yo no me voy a extender más, lo que quiero es que tú nos digas si alguien te quiere contactar, dónde te contactan, cuál es tu correo, teléfonos. Bueno, me pueden contactar vía LinkedIn, buscar usando mi nombre, Enrique Rosas González, ahí me van a encontrar sin mayor inconveniente, pero también pueden escribirme al correo electrónico rosas, de Enrique, rosas, @rosasnash.com, Nash, N-A-S-H. Pueden, también al WhatsApp, pueden escribirnos +1 809-488-2404. Reitero, +1 809-488-2404. Ese es el WhatsApp de la empresa. También ahí pueden contactarnos. Leonel, agradecer a ti, Leonel, Margarita, Eduardo, a todos ustedes, bueno, la gentil invitación. Para mí fue muy grato. Bueno, poder haber compartido con ustedes este espacio. Gracias de corazón. Y yo quisiera, como corolario, cerrar recordando lo siguiente, equipo. Recuerden, negociar es un arte, pero esas habilidades y destrezas hay que practicarlas a diario. Nadie va a un gimnasio y en un día obtiene el cuerpo que desea. Ojalá fuese así. Ojalá que un día, ¿verdad?, uno bajara la panza y ya. Para ello uno tiene que sacrificarse, trabajar, practicar, entrenar. Esas habilidades y destrezas se irán desarrollando en el tiempo. Recuerden, en negociación no hay fórmulas mágicas. Lo que hacemos con el estudio de estos modelos de negociación es ir construyendo posibilidades, oportunidades, pero nunca va a haber una fórmula exacta que garantice la resolución de un conflicto. Y contamos con un vasto portafolio de recursos de negociación aplicados a la cobranza que hay que utilizar, estudiar y aprovechar al máximo. Y recuerden, lo que hoy hemos compartido siempre está abierto a que usted, amigo que nos sigue en este momento, pueda matizarlo, pueda mejorarlo, porque de eso se trata el conocimiento, de que estas ideas puedan ser mejoradas, puedan ser ampliadas con su conocimiento, con su contribución, y es lo que la industria espera. O la industria del crédito y la cobranza espera que usted también contribuya, amplíe, reflexione, porque es a través de del análisis, el discernimiento, donde el conocimiento se genera. Y estamos convencidos pues que muy pronto lograremos conseguir una industria cada vez más profesionalizada. A Margarita, Eduardo, Leonel, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Hasta entonces. Hasta luego. Buenas noches.